Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hacer la semana número 6, ¿no? Es la semana de análisis de gráficos estadísticos uno. Eh, para comenzar, profe, ¿este tema sirve? Lo que usualmente siempre pregunta, profe, ¿sirve esto? Claro que sirve. ¿Para qué, profesor? ¿No? Un simple ejemplo, ¿no? Vamos a ver, este es un ejemplo, ¿no? Cuando te viene el agua, la luz, ¿no? Siempre te viene esto de acá, ¿no? Como que estas barritas, diciéndote cuánto has gastado, ¿no? Por ejemplo, en este caso de luz, cuántos kilowatts, ¿no?, has gastado de luz, ¿no? Y tú puedes deducirlo gracias a esta gráfica de barras, ¿no? Donde llegue la barrita como máximo es lo que te indica la cantidad, ¿no es así? Profe, y esto, o sea, ¿qué es lo bueno de esto? Es que la parte textual, si yo te escribiera, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas has gastado en marzo? Tendría que explicarte. ¿Cuántas has gastado en abril? Así, ¿no? En mayo, así. Entonces, lo bueno de las gráficas estadísticas o de los gráficos estadísticos es que te resumen y tienes que interpretar, ¿no? A partir de eso, tú tienes que interpretar lo que te están mostrando, ¿no? Acá te dice el año, acá te dice los kilowatts por hora, se está hablando de consumo histórico, siempre tiene un título, una gráfica estadística, siempre tiene que llevar un título, o es el versus, ¿no? De año versus kilowatt por hora o gastos, ¿no? O de repente un título general que se pueda representar como consumo histórico, ¿no? ¿Esto se ve también en las empresas? Obviamente que sí, en las empresas se usa bastante. Los gráficos estadísticos son demasiado necesarios, por lo que los ingenieros estadísticos también son importantes en el área de, claro, en en todos, o sea, en todos lados, no necesariamente en telefonía, pero usualmente se ve más ahí, ¿no? En el BCP, por ejemplo, también se necesitan los estadísticos, ingenieros estadísticos. En el BPV, los bancos, ¿no? En general bancos, ¿saben? Siempre hay, por ejemplo, concursos para ingenieros estadísticos, o mecatrónicos también, porque ellos saben programa, eh, acerca de esto, ¿no? Que involucra una, una competencia de quién hace mejor lo que se les pide, ¿no? Porque hasta te dan tiempo, te dan una semana, si no me equivoco, y tú tienes que presentar, pues, ¿no?, un programa de tal manera de que convenzas o para que ganes, en teoría, ¿no? Y la ventaja es que aparte que te dan un premio, te dan un puesto de trabajo, ¿no? Esa es la ventaja, por así decirlo, ¿no? Como practicante o como quieran verlo. Ahora, el detalle es que la estadística se ha ido agrandando tanto, les explico como parte de la realidad, porque conozco también, que ganan bien ahora, o sea, ganan mucho mejor de lo que ganaban antes un ingeniero estadístico. Así es que si a alguien le interesa, ¿no?, le llama la atención, un ingeniero estadístico, aparte de que su carrera es, digamos, no tan compleja, es una buena carrera que pueden seguir. ¿Sí? Se lo recomiendo, se los dejo ahí, ¿no? Por eso se gana bien, sí se gana bien, ¿no? Sí se gana bien. Eso sí, no puedo negar. Tienen una buena remuneración, ya que trabajan en banco, ya se deben imaginar cuánto deben ganar, ¿no?, aproximadamente. Bueno, entonces, pero para que sean ingenieros estadísticos, necesitan saber o recordar algunas cosas, ¿no? Como que son porcentajes, que son fracciones. Profesor, tiene que saber un ingeniero estadístico obligatoriamente, sí, pues. Si no, no sabe interpretar o no sabe crear gráficos estadísticos. Y el día de hoy vamos a analizar gráficos estadísticos, o sea, la base, ¿no? Para poder entender lo demás, ¿no? Más adelante es más complejo, obviamente que sí, ¿no? Más adelante tú mismo vas a crear tus gráficos estadísticos. Obviamente el Excel te ayuda, ¿no? Obviamente otros programas te ayudan, pero los creas para poder explicarlo a través de los datos que estás presentando, ¿no? Entonces, no solamente vas a hacer un grafiquito, sino vas a hacer como 20 probablemente, ¿no? En algunos casos, dependiendo de tu exposición que hagas. Pero bueno, entonces vamos a recordar. Profe, cuando me digan el A por ciento, por ejemplo, por B, ¿qué significa? El porcentaje se convierte en una fracción, que sería A entre 100. ¿Es así? O sea, sería A entre 100 por B. ¿Qué sería igual a A por B? Estamos haciendo transformaciones, ¿no? Ahora, cuando te digan M, acá es igual al 100% de M. ¿Por qué? Porque 100%, profe, 100 entre 100, pues. Y 100 entre 100 es 1. 1 por M, M. Por esa razón, a M se le pone igual a 100% de M. Sigamos. A entre B más C entre E, ya pues es una suma de fracciones, ¿no? En aspa, ¿no? ¿Lista?
Ese es en aspa. Se está sumando en aspa. Eso se sabe. Ahora, lo importante acá, por ejemplo, en estadística es esto. Saber representar una vuelta, ¿no? Una vuelta es 360 grados, como todos sabemos. Pero también representa un porcentaje, que es el 100%, ¿no? Entonces, están muy relacionados los dos, ¿vale? 360 grados y 100%. Es igualito, ¿no? Es igual. Y por último, triángulos semejantes, que de repente muchos de ustedes saben, ¿no? Que cuando comparten el mismo ángulo, ángulo, lado, ¿no? O ángulo, 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 ¿qué sucede? Los lados están relacionados. O sea, es congruente el triángulo AED con el triángulo ABC, ¿no? Ahí está. Como son congruentes, ¿qué sucede? Podemos relacionar sus lados, ¿no? A es a B como C es a D. ¿No es así? Bueno, que... Claro, acá está mal, pero ¿no? Este no es A. Eso es A. Ahí está. Ahora sí, ¿no? A es A B como C es A B, ¿no? El A va acá. Listo. Entonces hay que saber relacionar, ¿no? Triángulos semejantes, en trigonometría la han visto, su congruencia, ¿no? Los tres tipos de congruencia que existen, ¿no? O por semejanza. Listo. Entonces vamos a la parte teórica que es algo rápido y sencillo, ¿no? Miren, para el tema de análisis de gráficos estadísticos, vamos a un poco de teoría, ¿ya? Un poco algo de concepto teórico, ¿no? ¿Qué dicen? Hoy en día, cuando la población crece con rapidez, cuando hay grandes avances científicos y muchas de las cosas que nos rodean se van desarrollando a gran velocidad, adquiere una gran importancia en la estadística. Gracias a esta disciplina, podemos observar un conjunto de datos muy grande y elegir subconjuntos de este, a partir de los cuales se pueden clasificar y representar los datos para su análisis y toma de decisiones, ¿no? Luego de procesados, los datos estadísticos, estos se presentan en gráficos y cuadros, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que estamos en elecciones, o ya pasamos un poquito, se ha visto que la estadística es muy eficiente, ¿no? Son muy precisos o casi precisos. Obviamente que hay un porcentaje de error, ¿no? Que en todos lados hay, ¿eh? No solamente en la estadística, o sea, pero a través de la estadística se interpreta el grado de error que tiene algo, ¿no? ¿A través de qué? De los porcentajes. Los porcentajes son muy usados, no solamente en la parte de política, ¿no? En este caso, sino también en la medicina. Hay un porcentaje también de error que te haga mal, ¿sabían eso? Que una pastilla te haga daño, porque obviamente existe gente que toma con alergia o de repente que no le haga efecto, como las vacunas, ¿no? ¿Cómo nosotros interpretamos? A través de la estadística, a través de los porcentajes, ¿no? Entonces, la vacuna, por ejemplo, no es 100% efectiva, tiene un porcentaje de efectividad, ¿no es así? Entonces, todo eso aglomera casos y tu análisis, ¿no? Entonces, como les digo, no hay siempre un porcentaje exacto o algo siempre que va a ser exacto, por así decirlo, ¿no? Siempre va a haber una inexactitud en algún caso. Ahora, nosotros como estamos hablando de análisis de gráficos estadísticos, vamos a ver tres tipos de gráficos para comenzar. Vamos a ver gráficos lineales, gráfico de barras y gráfico de sectores circulares. El gráfico de barras es lo que usualmente se usan para comparar, ¿no? Por meses, por fechas, por días, ¿no? De repente, ¿no? En mi caso, que estoy en YouTube, por ejemplo, me dicen, ¿no? ¿Cuántas personas ven al día tus videos, ¿no? O cuántos por hora. Usualmente son por horas, más que por días. Es, por ejemplo, ¿no? De 8 a 9 están viendo tal cantidad de personas. De 9 a 10 están viendo tal cantidad de personas, ¿no? Entonces, YouTube, ¿para qué hace eso? Para recopilar información por horas, ¿no? Entonces, en ese caso, YouTube también usa las estadísticas, se dan cuenta, ¿no? Luego ya hace un análisis estadístico y todo lo demás, ¿no? Listo. Pues la gráfica de barras es la más conocida, ¿no? Que viene en la luz, en el agua, es bien conocida. Ahora, las gráficas lineales no son tan conocidas, ¿no? Que son las de acá, las de aquí. Profe, pero ¿se usa? Sí se usa. Por ejemplo, usualmente lo usan en los bancos, ¿no? Para ver cómo ha ido variando una cierta cantidad, ¿no? Por ejemplo, de ingreso de dinero, ¿no? O algunos que le dicen, ¿no? El riesgo país, por ejemplo. ¿Cuánto dinero se ha ido del país? ¿No? También calculan eso, también se calcula eso, ¿no? Entonces, también estas gráficas donde se han visto, en época de COVID, por ejemplo, donde estaba recién comenzando, se empezaron a hacer gráficas, ¿no? Donde decían la meseta, ¿no? Estamos en la meseta, decían, ¿no? Algo así decía. Entonces se refería a que la pendiente estaba bajando,
¿no? O sea, la pendiente se estaba haciendo el lineal, por eso le decían la meseta, ¿no? Pero si tú veías que la gráfica estaba así, ¿qué significaba? Que estaba terriblemente mal el país. ¿Por qué? Porque de un día a otro, o de repente de un mes a otro, los casos habían aumentado abismalmente, ¿no? O sea, compara ese tamaño con ese tamaño, es demasiado, ¿no? Entonces siempre se hablaba, ¿no? Y para eso invitaban a quienes, a gente que sabía, pues, interpretar un gráfico, ¿no? Un gráfico estadístico. No eran invitar a un periodista para que el periodista lo analice, obviamente que no. A pesar de que es básico, pero detrás de esos gráficos que parecen así sencillos, hay información detrás para hacer eso, ¿no? No solamente que, se recopila facilito, no. Hay un trabajo detrás, ¿no? Por eso no hay que subestimar a veces el trabajo que hacen cada uno. Dice, esto se presenta en este grafiquito y ya está. No, detrás de eso hay un trabajo, ¿no? Obligatoriamente. Entonces, vamos ahora a la parte de gráfica del sector circular, que tampoco no se ve mucho, ¿no? En la vida diaria, por así decirlo, en la vida diaria, cotidiana, que son este tipo de gráficos, ¿no? Que usualmente sirve para hacer comparaciones de repente de marcas, ¿no? De repente cuánto han vendido en el mercado, ¿no? Se hace una comparación en el mercado, ¿no? A veces te piden, a veces las empresas de, ¿no? De chocolate, ¿no? De verdad, o sea, las empresas textiles, ¿no? Te dicen cuánto la gente prefiere comprar, ¿no? Y hacen un trabajo, una investigación de mercado, te dicen, quiero saber, a ver, investiguen a un censo, busquen por ahí, ¿no? Entonces, te hacen preguntas y recopilan información y a través de eso se hace un cálculo. Y dices, ¿te está yendo bien en el mercado? Sí. ¿Te está yendo mal? Vas a ver los gráficos estadísticos. Y eso es lo que te presentan, ¿no? Eso también es un trabajo, ¿no? O a veces cuando quieres saber tu negocio, dicen, ¿qué tal está el mercado? Te dicen, ¿no? Y para eso se tiene que hacer una investigación, ¿no? Y a quienes le piden usualmente los estadísticos, usualmente, ¿no? No necesariamente los ingenieros, sino hay empresas, ¿no? Hay consultoras que se encargan de hacer eso y te hacen el trabajo. Pero ¿quiénes están dentro de la consultora? Ingenieros estadísticos obligatoriamente, ¿no? Entonces, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo muy, pero muy importante, ¿no? Aunque algunos no lo conozcan, ¿no? Pero tiene un grado de importancia muy importante, que se ha visto más en esta época de pandemia, que quizás se ha abierto un poquito más esta carrera, ¿no? Quizás no la han mostrado como en sí, pero sí a través de los grafiquitos. Bueno, entonces vamos ahora sí a los ejercicios, ¿está bien? Que es lo que nos importa. Vamos a comenzar. Profe, ¿este qué gráfico es? Circular. Entonces vamos a tener que interpretar. A ver, vamos a analizar este gráfico estadístico. A ver, ¿qué te dice? Primero hay que leer en qué consiste, ¿no? A veces algunos dejan de lado esto y a veces siempre hay algo importante. ¿Qué dice? La empresa SRL, ¿no? Se dedica a la venta de golosinas, ¿no? El gráfico siguiente muestra las cantidades vendidas durante el periodo de enero a abril de 2010. ¿Ya? Entonces están diciendo que va a haber todo lo que está representado acá es la cantidad vendida, ¿no? O el porcentaje en este caso, que han vendido de enero a abril, ¿eh? No de un mes, sino de enero a abril del 2010, ¿no? Ventas de enero a abril. Ahora, gomitas han vendido 18%, wafer 14%, chicle 7%, chocolates 23%, caramelos 6% y galletas 22%, ¿no? Entonces, lo que te dice es, se sabe además que en este periodo se han vendido 5.400 galletas más que wafers, ¿no? ¿Cuántos caramelos se han vendido en dicho periodo y qué ángulo central le corresponde al sector gomitas? A ver, vamos a ver ese ejercicio, que estamos con el tiempo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si tienen ahí alguna respuesta, me avisan. ¿Sabes? Si no tienen, ya no importa, no hay problema. Veamos. Te está dando de dato algo importante. Te dicen que se han vendido 5.400 galletas más que wafers. Entonces, a ver, veamos. Galletas, 32%. Wafers, 14%. Tiene lógica, profe. Porque hay más galletas vendidas que wafers, hablando porcentualmente. Entonces yo digo, para comenzar, profe, todo esto tiene que sumar 100%. No es así. O sea, todo eso tiene que sumar 100%. Pero el 100%, ¿qué es? El total. Siempre el 100% representa el total. Entonces, ¿sí? Pero ¿por qué se lleva a porcentajes? Porque a veces las cantidades son tan grandes,
que en vez de escribir un número gigante, es mejor escribir en porcentajes o interpretarlo en porcentajes, que siempre se hace. Por ejemplo, en las elecciones, usualmente, ¿qué se hace? Te ponen los porcentajes, ¿no? Porque como hablamos de millones, es mejor representarlo en estas cantidades, ¿no? Igual manera te tienen que poner las cantidades exactas, obligatoriamente. Pero bueno, entonces, profe, ¿cómo hacemos la comparación? Fácil, decimos, el total no te lo dan, pero el total va a ser un X, ¿no? El total va a ser un X. Y decimos, a ver, entonces si me dice que es galletas, 32%, ¿32% de qué es? De X. Si me dicen wafers, 14%, ¿14% de qué? Del total. Entonces decimos, como me dicen que hay 5.400 galletas más que wafers, significa que la diferencia entre galletas y wafers va a ser igual a 5.400. Por lo tanto, sería 32% de X menos 14% de X. ¿A qué va a ser igual? A 5.400. Ahí está. Y restamos. 32% menos 14, 18%. ¿Por qué lo resto? Porque se está multiplicando por un mismo X, ¿no? Por lo tanto, puedo restar. Y me queda así. 18% por X es igual a 5.400. Lo transformo en una fracción. 18% es 18/300. Y simplemente sería operar. Listo. El 18 pasaría a dividir al otro lado y el 100 pasa a multiplicar. Entonces sería 5.400 por 100 sobre 18. Y acá simplificar, pues, ¿no? 18ava, acá te queda 300, acá te queda. O sea, en total, ¿cuánto hay? 300%, que sería 30, ¿no? O sea, los productos en total, ya que son una variedad de productos, sería 30.000 productos. Hay 30.000 productos en total. ¿Por eso es lo que te piden? No, te están pidiendo cuántos caramelos han vendido en dicho periodo. O sea, el 6% te están pidiendo. Caramelo representa el 6%. Por lo tanto, como caramelos es el 6%, decimos, ¿caramelos 6% de qué? Del total, obviamente. Entonces decimos 6% del total sería 6% de 30.000, ¿no? Simplemente decimos 6% de 6 entre 100 por 30.000. Ahí simplificamos, dos ceritos abajo con dos ceritos arriba. Te queda 300 por 6, 1.800. Entonces, ¿cuántos caramelos se han vendido? 1.800. Nada más. Así, ¿no? 1.800. Entonces, eso es para la 1. La 2 te dice, ¿qué ángulo central le corresponde al sector gomitas? ¿No? A ver, ángulo central, pero ¿qué es eso? El ángulo central de una circunferencia es lo que está acá, ¿no? Esto. Esos son ángulos centrales. Pero como te dicen de gomitas, se refieren al de acá. La pregunta es, ¿cómo yo puedo hallar el ángulo, profesor? Entonces hay que recordar la teoría. Una vuelta, profesor, te da 360 grados. Pero una vuelta tiene que ser igual al 100%. Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Fácil. Tú dices, gomitas es el 18%. Tú lo quieres pasar a grados. ¿No es así? Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Sacarle el porcentaje, el 18% ¿a quién? A los grados. O sea, ¿a quién? A 360 grados. Nada más. Entonces, si quieres hallar el ángulo, no, el ángulo de las gomitas, simplemente dices, como es el 18%, tú dices, pero el 18% ¿de qué? Del ángulo, pues, o sea, de una vuelta de 360 grados, ¿no? Nada más, nada más. Y el porcentaje lo convierte en 18/300 y por 360 grados. Ahí está. Y acá simplificamos, ¿no? Al parecer va a ser difracción. Pa, pa.
Acá le sacamos la mitad. Acá sería 100, 9, ¿no? Y acá sería 5. O sea, te queda 9 por 36, 5. Te sale 64,8 grados, ¿no? 64,8 grados. Listo. Y esos serían los grados para gomitas, ¿no? O el ángulo para gomitas. ¿Sabes? Listo. Entonces ya está la uno y ya está la 2. ¿Sabes? Ya saben cuál es su tarea, ¿no? Explicar ahí lo que se ha hecho, ¿no? ¿Qué procedimiento se ha aplicado? ¿Qué se ha hecho? ¿Sabes? Listo. Vamos al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? A ver, acá tenemos gráficos de barras, ¿no? De barras comparativas. También se usa de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice el gráfico 2? La empresa ABC Import se dedica a la comercialización de los productos A, B y C. Te dice, a continuación se muestran las cantidades vendidas por la empresa durante el periodo 2006 hasta el 2010. Entonces, vamos a ver, profe, entonces hay una comparativa de ABC, ¿no? De los productos ABC. Te dice, por ejemplo, A representa esa partecita que es la primera, que no está tan pintadita. El producto es más plomito, ¿no? Lo plomito. Y lo más oscuro es el producto C. Entonces uno dice, se está haciendo una comparativa del 2006 hasta el 2010. Entonces, vamos a ver. Si identificamos bien, decimos, ¿cuánto representa cada una de estas cantidades? Y acá te dice, la cantidad está en miles, ¿no? No es que se haya vendido 20, no, se ha vendido 20.000. ¿Por qué? Porque te dice que está en miles. Es que tengan mucho cuidado con eso. Se ha vendido acá 30.000 del producto B y 40.000 del producto C. ¿Cuándo? En el 2006. En el 2007, el producto A se vendió 40.000, el producto B se vendió 50.000 y el producto C se vendió 80.000. Y así sucesivamente, hasta el 2010, ¿no? Y vemos una variación, ¿no? Una variación de cantidades dependiendo de cada producto. ¿Qué te pregunta? ¿Cuántas unidades se vendieron en el año 2008? ¿No? Entonces, en el año 2008 se vendieron, decimos fácil, ¿no? Se vendieron, profe, 50 más 40 más 30. 50 más 40, 90. Más 30, 120. Pero, como está en miles, decimos sería 100, 120.000. ¿Está bien? Listo. Entonces se vendieron 120.000 productos, ¿no? En total, de la cantidad que se está hablando. Entonces, sí. Listo. Sigamos. La cantidad promedio de artículos A vendidos durante el periodo 2006-2010 es, ¿cómo es la cantidad promedio? ¿Cómo hallaríamos la cantidad promedio? Entonces, decimos, a ver, primero hay que identificar cuál es el producto A. Lo que está a la izquierda, ¿no? O sea, lo que está siempre acá, 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 acá y acá. O sea, si tú quieres saber el promedio, pues en este caso es fácil, decimos, ¿cuántos años son? Uno, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces, como son 5 años, tengo que hallar el promedio de la suma de todas las cantidades, ¿no? 20 más 40 más 50 más 70 más 35. Y sumo, ¿no? Ahora, pero sería 20.000, ¿no? 20.000. Pues ya lo voy a poner así, ¿eh? Luego lo multiplico por 1000. 20 más 40 más 50 más 70 más 35. Y toda esta cantidad sobre el total, que sería 5. ¿No? El total que sería 5. Y obviamente por 1000, ¿no? Y acá estamos hablando de miles. 20 más 40, 60. Más 50, 110. ¿No? De ahí 180, 215. 215 entre 5 sería 43. ¿No? 43 por 1000 sería 43.000. O sea, el promedio de productos que se han vendido es 43.000 productos de A, ¿no? Y a veces ustedes dirán, profe, preguntan eso a veces en el trabajo, ¿no? Ya que usualmente presentan, ¿no? Gráficos y te dicen, ¿es importante el promedio de verdad? Sí es importante el promedio, ¿no? Es una variación de la estadística, ¿no? Es un dato muy importante, porque eso te indica
más o menos cuánto estás vendiendo mensualmente aproximadamente, ¿no? O relativamente en promedio, ¿no? Si hay pérdidas, si se está vendiendo todo o no se está vendiendo todo en promedio, ¿no? Es un buen indicador, ¿no? Es un buen indicador estadístico. Y por último, el ejercicio número 3, ¿no? Que sería el gráfico. Ahora, este es un gráfico lineal. ¿Por qué? Porque se haciendo una comparación, ¿no? Vamos a ver de qué. Te dice, la talla de una persona y su edad están relacionados tal como se muestra en el gráfico. Te dice que usualmente, cuando una persona nace, porque te dicen años y estatura, para 0 años, dice que mides 40 centímetros, supuestamente, ¿no? En este caso. Pero mientras va aumentando los años, dice que como máximo llegarías a los 160 centímetros, al menos para los 20 años, ¿no? Para los 20 años en este caso. Entonces, profe, pero me dan una gráfica lineal, ¿no? ¿Cómo llegaría? ¿Cuánto me a los 10 años? Fácil. Si quieres saber eso, tienes que ubicar el punto de los 10, que sería por acá, ¿no? Y dices, a ver, 10 años está en el medio. Y trazamos por acá. Ubicamos el punto en la línea, ¿no? Porque para 10 años le corresponde una altura que está acá. Pero ¿cómo lo hallo? Tengo que hacer una relación de semejanza, ¿no? Así. Trazo por acá y trazo la alturita por acá, ¿no? Y me doy cuenta que esta altura, con esta pequeña altura que voy a trazar acá, está relacionada. ¿Pero de qué manera? Eso es lo que vamos a ver ahora. Supongamos que para 10 años le corresponde una altura X. Decimos entonces, profe, si esto mide 160 y esto mide 40, ¿cuánto mide este pedacito? Sería 120, ¿no? Por último, esta altura vale 120. ¿Pero cuánto mediría esto? Todo esto vale X, todo esto vale 40, esto vale X menos 40. ¿Es así? Por último, tenemos la base, que vale 20, ¿no? De acá a acá mide 20, o sea, todo esto mide 20, y de acá a acá mide 10. Entonces aplicamos la propiedad de semejanza. Como son triángulos semejantes, decimos 120 es a 20, como X menos 40 es a 10. Ahí está. Luego decimos 120 entre 20 sería 6. 6 es igual a X menos 40 sobre 10. El 10 pasamos a multiplicar y sería 6 por 10, 60. 60 es igual a X menos 40. El 40 pasa a sumar, 60 más 40 sería 100, ¿no? O sea, profe, el X ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale? 100. Por lo tanto, decimos, ¿cuánto midió a los 10 años? 100, 100 centímetros. ¿Ya está? Entonces, de esa manera se halla, ¿no? Como vieron, son gráficos un poquito fáciles y sencillos, ¿no? Les decía poner de repente complejos, pero no hay mucho tiempo, lamentablemente, ¿no? Pero de esa manera se trabaja todos los ejercicios que tengan que ver con valores que estén en una línea, ¿no? Entre una línea. O de repente a futuro también, ¿no? En algunos casos te piden cuando tengas 30 años, ¿no? De repente, si te dijeran, profe, para 30 años, por acá, pues, y tienes que trazar así. Tienes que trazar así, ¿no? Es la misma idea, es la misma idea, ¿no? Si te pidieran para más años, sería lo más idóneo. Listo. Claro, para ese tipo de gráficos siempre se aplica la semejanza, ¿no? Para gráficos lineales usualmente. Ahora, no solamente hay gráficos lineales de esta manera, o sea, en el caso de este ejemplo, por ejemplo, de acá, como ven, es un gráfico un poquito distinto, ¿no? O sea, no es necesariamente linealmente siempre, no es siempre linealmente todo, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una pendiente, esta es otra y esta es otra. Entonces,
Acá es un poco distinto, ¿no? Si te pidieran, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto ganas de tal cantidad a tal cantidad? Tienes que hallar por lapsos. Este primer lapso y este segundo lapso, ¿no? Eso vamos a ver en análisis de gráficos 2, ¿saben? O sea, en la siguiente clase. Eso vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase ya no voy a hablar de conceptos, ya no voy a hablar de semejanza, entonces voy a hacer ejercicios de frente, ¿saben? En esta parte conceptual ya se hizo todo, absolutamente todo. En la segunda parte voy a hacer ejercicios, ¿está bien? Por lo tanto, espero que haya quedado claro cómo se interpreta, porque yo voy a hablar de frente, ¿saben? Para eso fue esta parte, ¿no? La primera parte. Para dar una introducción, mostrarle cómo son los gráficos un poquito, ¿no? Para que en la siguiente clase ya sea con todo, ¿no? Ya no sea tanto, esto es así, esto es así, ¿no? Sino de frente a lo que son los ejercicios, ¿está bien? Listo. Entonces, espero que se haya entendido. Si hay alguna duda la pueden hacer, ¿está bien? El día de hoy no han participado casi nada, muy poco han participado, ¿no? Al menos Emilia se anima a participar. Profesor, Dime, dime. sobre el 20, ¿de dónde salía el último gráfico? El 20. Ese ¿Cuál? rojito, ese. Ya, este 20 es esta medida de acá, ¿no? Porque acá te dice 20. Entonces, ¿todo esto cuánto mide? 20, ¿no? Todo esto mide 20. ¿Cuál es lo que mide 10? De este punto a Ah, este por punto. la base medía 20. Yo pensaba que medía el rojito, profe, esa parte. Ah, Ah, no, ya, no. ya. Listo, profe, ya, gracias. Muy bien. Listo. Ahí está, ahí lo pongo, ¿ya? Ahí lo pongo. No hay problema. Ahí está, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a tomar la asistencia, si no hay ninguna duda. En caso de alguna duda, lo hacen, se reconectan ya, porque esto está que se acaba ya el Zoom. Sí, como vieron el Zoom, o el tiempo, bueno, más que nada de la clase es muy poco, ¿no? 45 minutos, entonces no puedo hacer muchos ejercicios en este caso. Entonces se reconectan para las dudas y para la asistencia, ¿está bien? Se reconectan para las dudas y la asistencia, por favor.